Bueno, muy bien, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a Miguel, a Juan por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy hablando de las jornadas de intervención en psicosis, que creo que me atrevería a decir que es un hito, ¿no? Que se junten diferentes partes del mundo con esta meta en común, así que vaya por delante mis felicitaciones a Ítaca, a Miguel, a Juan y a todos los ponentes que están hoy aquí. No quiero que estas palabras suenen huecas, sino que lo creo de verdad, ¿no? Y que estemos aquí un domingo por la mañana diferentes personas de diferentes partes del mundo ya es un indicador, es un signo, que no un síntoma de algo que creo que es importante, ¿no? En mi caso, pues me toca abordar un tema que creo que es la introducción, es decir, un poco desbrozar el campo de la psicosis para luego dejar, digamos, el camino asentado para mis siguientes colegas. Así que, pues, os agradezco a todos encarecidamente que estéis hoy aquí el domingo y os garantizo que estas jornadas, pues, van a ser fructíferas. De hecho, hablábamos antes de empezar este simposio que no se me ocurre mejor sitio que estar hoy aquí un domingo soleado que abordando el tema de la psicosis, ¿no? Y lo digo de verdad. Así que, bueno, un poco mi objetivo o lo que a mí me gustaría y creo que habría que dejar encima de la mesa hoy aquí dicho es que de qué van estas jornadas, ¿no? O cuál es la finalidad de estas jornadas a mi modo de entender, ¿no? A mi modo de entender creo que estas jornadas lo que tratan es de tender puentes, ¿no? De tender puentes, de establecer puentes a múltiples niveles, de tender puentes entre científicos que trabajan en el campo de la psicosis a nivel mundial, de tender puentes entre profesionales de la salud mental, de tender puentes sobre todo entre el conocimiento científico y la práctica clínica. Es decir, que lo que se ve aquí, lo que estamos haciendo, pues eso permita ayudar al fin y al cabo a las personas y a sus familiares que tienen problemas de salud mental, en este caso como la psicosis, ¿no? Y sobre todo tender puentes hacia el futuro. Sabéis que la psicosis es un tema que, digamos, no ha sido abordado con la suficiente intensidad desde el campo de la psicología, que es un poco lo que voy a abordar yo aquí, y creo que tender puentes hacia el futuro y situar el asunto y resituarlo es sumamente importante, ¿no? Así que no perder de vista que estáis hoy aconteciendo un movimiento que es presente y futuro, ¿no? Que recoge, digamos, la punta de lanza de la importancia de situar muchos trastornos mentales que están en otro campo, en donde donde se merece por derecho propio, que es en el campo de la psicología, ¿no? Vais a ver que yo voy a argumentar aquí, y no es una idea mía, sino de muchos otros colegas y profesionales a nivel mundial, que la psicosis, si es algo, es un problema. No me gusta la palabra trastorno, no voy a poder debatir sobre trastorno, problema, etcétera, pero es un problema, una cuestión, un fenómeno radicalmente psicológico. Y eso de radicalmente psicológico significa que la raíz del problema es psicológico, y no está en otro plano, ¿no? Esto, si queréis, podemos debatir, pero con permiso de Miguel, Juan y compañía, como a mí me toca hablar un poco de la introducción a la psicosis desde un punto de vista psicopatológico y de evaluación, eso me entrampa en que, claro, si yo quiero hablar de qué es la psicosis, tengo que indagar o introducirme en cuáles pueden ser las razones o las causas que llevan a la psicosis, ¿no? Entonces, como soy el primero, me gustaría al principio romper una serie de mitos, luego abordar un poco la psicopatología, las razones que podrían estar en la base de este problema y a lo último hablar un poco de evaluación desde el punto de vista de la psicosis, ¿no? Obviamente, tenéis que, seguro que todos sabéis que la psicología y las profesiones que están relacionadas con la salud mental, por no solo acotarlo a la psicología, básicamente lo que tratan es estudiar el comportamiento de las personas, ¿no? Es decir, que es la ciencia que estudia el comportamiento y el sujeto, ¿no? Y, claro, la forma en la que tenemos de abordar ese estudio de la persona incide luego en la evaluación y en la intervención, ¿no? Y uno de esos casos o asuntos donde, digamos, la psicología tiene mucho que decir es en el campo de la psicosis, ¿no? En el campo del trastorno mental grave, ¿no? De hecho, se recurre a la psicología incluso cuando la farmacología no funciona, ¿no? Entonces, un poco lo que está de fondo es qué formas tenemos de comprender, de evaluar y de intervenir en la conducta, en este caso en el fenómeno psicótico, para intentar comprender a la persona de forma holística. Es decir, en este dibujo que tenéis ahí, en esta figura que tenéis ahí, intentar rellenar
ir rellenando los componentes para una mejor comprensión de la persona. Eso es un poco lo que, en la medida que comprendamos mejor el fenómeno psicótico, eso va a permitir pues, una mejor intervención, una mejor evaluación, obviamente, que va de la mano, ¿no? Tengo poco tiempo, así que tengo que ser breve, conciso, y entonces abordaré de forma sucinta, a vista de pájaro, pues estos 4 aspectos, ¿no? No voy a poder profundizar con la intensidad que me gustaría, por lo tanto, si mi discurso fuera una especie de collar con perlas, tenéis que un poco, yo creo que intentar entender la transición entre las perlas, es decir, el collar en general, porque no voy a poder entrar en los matices de las texturas de las diferentes perlas del collar, ¿no? Pero, bueno, me gustaría que sobre todo esta charla introductoria, esta primera charla, romper una especie de mitos, ¿no? Mitos, creencias infundadas, que está por ahí pululando siempre de fondo, ¿eh? De hecho, en algunos grados de psicología en España nos encontramos con que nos cuesta mucho a los profesores romper esa idea de que la salud mental o el trastorno mental es una enfermedad o es un problema cerebral, ¿no? Entonces, claro, esto hay que resituarlo desde el inicio, ¿no? Y sé que cuesta, porque el modelo biomédico, que tiene cosas obviamente positivas, digamos que anega esquemas, y esto yo creo que hay que intentar abordarlo desde la raíz, ¿no? Yo mismo podría haber dicho esto hace tiempo y cambiar este formateo lleva su tiempo, ¿no? Estas creencias de fondo, ¿no? Hay una creencia que no sé si estaréis de acuerdo por ahí, llamo creencia o mito, porque vais a ver que luego no está demostrado empíricamente, y todo lo que vamos a hablar aquí se supone que debería estar fundamentado por la evidencia científica, y un poco, esto también me lo comentan colegas senior con una amplia trayectoria, y si no lo comentan de forma explícita, lo dicen de forma implícita, que para el caso es lo mismo, y si me apuráis incluso peor, ¿no? Bueno, pues se suele decir del trastorno mental grave, ¿no? Y dentro del trastorno mental grave sabéis que se encajan diferentes problemáticas y hoy voy a abordar el tema de la psicosis, ¿no? Dentro del tema de la psicosis, pues obviamente hay diferentes problemáticas, ¿no? Como por ejemplo, pues la esquizofrenia, el trastorno psicótico breve, el esquizofreniforme, el esquizoafectivo, etc, etc, etc. Entonces, dentro del trastorno mental grave, pues estarían diferentes problemáticas, dentro de ellas estarían los del espectro psicótico, y dentro del espectro psicótico, como su propia palabra indica, hay una amalgama de problemáticas, ¿no? Que digamos, comparten una transversal. Entonces, deberíamos repensar esta frase y resituarla, ¿no? Entonces, hay gente, personas que comentan que la enfermedad, la psicosis es una enfermedad mental grave incapacitante con una clara base biológica cerebral cuyo tratamiento de elección es la medicación. Esto digamos que es la trayectoria que recogemos y frente a esta trayectoria, debido a otros muchos problemas y situaciones, pues surge un movimiento, como podría ser, por ejemplo, el tratamiento en diálogo abierto, la intervención temprana, los modelos fenomenológicos, incluso recientemente creo que es Lancet Psychiatry, habla de volver a la fenomenología, es decir, que incluso digamos, modelos o revistas que promueven de forma más o menos explícita o implícita un modelo biológico, pues con esto yo no estoy diciendo que estoy en contra del modelo biológico ni de que hay un sustrato cerebral, que obviamente lo hay, Los seres humanos no somos ángeles, es decir, que hay una base biológica, pero de ahí a decir que los genes codifican conductas hay un salto muy grande, lo que estoy diciendo es que debería haber un modelo holístico integrador donde nosotros, como psicólogos, deberíamos poner el acento en la P de persona, en la P de psicológico, ¿no? Bueno, entonces esto habría que deshacerlo y pensar en función de la ciencia, de la evidencia empírica, qué datos hay o qué datos hay para apoyar o no esa afirmación. Bueno, vamos a ver. Esto, de aquí se derivan 2 creencias o 2 mitos. La primera es que los trastornos mentales que podríamos ser leves tienen un mayor componente psicológico y por lo tanto tal vez sería donde los psicólogos deberíamos intervenir y por lo tanto si hay un componente más biológico tal vez la primera opción de intervención no sería la psicológica sino la médica, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría comentar lo siguiente, que más que una enfermedad mental grave e incapacitante deberíamos hablar de un problema psicológico que forma parte de la diversidad humana, No es lo mismo hablar de enfermedad que hablar de trastorno y no es lo mismo hablar de trastorno que hablar de problema, ¿no? La enfermedad indica que hay una causa necesaria y suficiente y eso no está demostrado a día de hoy en el campo de la psicosis, ¿no? Y tampoco está demostrado que sea algo grave e incapacitante.
¿Por qué? Porque se observa que aproximadamente 2/3 de las personas que tienen un trastorno psicótico no tienen una evolución deteriorante e incapacitante. Se le conoce como la regla de 1/3, ¿no? 1/3, digamos, que tiene un trastorno psicótico acaba siendo, digamos, grave, 1/3 acaba recuperando parcialmente y 1/3 vuelve a su estado basal. Esto es aproximado, es para que os quedéis con la idea de la regla de 1/3, porque realmente no es 33% exacto, pero que sepáis que tal vez habría que cambiar esa visión negativa, estigmatizante, por otra visión donde la persona con trastorno o con un problema psicológico pues tiene aspectos, digamos, a mejorar, pero también tiene capacidades, fortalezas. Esto es muy importante, ¿no? Esto afecta realmente a la intervención. Si yo ya tengo una visión estigmatizante y deteriorante, la visión que le doy a la familia y a la persona que tiene el trastorno, pues es una o es otra, ¿no? Eso de la base biológica también habría que demostrarlo, este modelo bio. Si alguien en el público me puede demostrar que la psicosis tiene un origen en un neurotransmisor denominado dopamina o en una hipofrontalidad, pues por favor que me lo envíe. Si eso indica que es causa suficiente y necesaria, yo estaría más que encantado de ver ese artículo donde se justifica eso, ¿no? Por lo tanto, habría que abrir la puerta a otros aspectos de la conducta humana, teniendo en cuenta que la conducta humana se ajusta mal a lo unilateral y a lo unidimensional. Los reduccionismos absurdos lo que hacen es que no nos permite comprender la conducta en su sentido global. Por lo tanto, estaríamos de acuerdo en que la conducta humana, en el caso de la psicosis, por ejemplo, como una experiencia que entra dentro de la diversidad humana, como cualquier otra, pues es multicausal, multidimensional, dinámica, operante, contextual, fenoménica e ideográfica, ¿no? Ya estoy diciendo cositas por aquí, ¿no? Y sobre todo que la opción de tratamiento farmacológica obviamente funciona. Sabéis que los tratamientos combinados es una opción, pero tengo que decir aquí que la opción psicológica en muchas circunstancias tendría que ser al menos la primera opción. De la mano no de la farmacología, no voy a entrar ahí. Os podría dar aquí literatura científica al hilo de lo que estoy comentando de, por favor, Eduardo, argumente científicamente esto que está usted diciendo. Bueno, aquí os traigo, por ejemplo, un metaanálisis publicado en el World Psychiatry, que es una revista que yo recomiendo leer porque, aunque sea de psiquiatría, aborda la salud mental de una forma holística, ¿no? Entonces, ahí podéis ver que el principal factor de riesgo demostrado empíricamente a día de hoy, pues lo tenéis ahí, que sería haber tenido anteriormente síntomas psicóticos subclínicos, que esto lo comentaré brevemente a continuación, ¿no? Datos donde pues empiezan a demostrar que la opción psicológica podría ser la primera opción, al menos en un subconjunto de pacientes o de personas. Pues aquí tenéis 3 o 4 papers donde ya se estudia la combinación farmacología-psicología o solo tratamiento psicológico al uso, que es TCC, terapia cognitivo-conductual, en un subconjunto de pacientes. Y ya se abre la puerta, fijaros, a que en algún subconjunto de personas podría ser la primera opción de tratamiento. Esto es romper un hito en la historia reciente de la psicosis. Recordar, porque no puedo hablar aquí de la historia de la psicosis, pero hace 20, 30 años los tratamientos que se manejaban eran cuanto menos inhumanos. Y en algunos países todavía sigue esta tendencia de la institucionalización psiquiátrica, de la contención mecánica y largo, etcétera. Es decir, que situar, por favor, digamos, lo que estoy comentando en el contexto histórico de la salud mental y sobre todo de la psicosis, ¿no? Esto es un cambio de paradigma sumamente importante. Esto no lo digo yo, lo dice también las guías NICE, que a todos os sonarán, pero que se observa o se recomienda que la primera opción tiene que ser la antipsicótica, pero se podría probar en un conjunto de personas la opción psicológica. Fijaros lo que estoy diciendo, y no solo lo digo yo, repito, lo dicen estudios científicos, etc, etc, etc. Está ampliamente demostrado que el tratamiento psicológico funciona, y aquí os pongo las organizaciones a nivel mundial que lo apoyan, y os pongo aquí aquellas asociaciones que indican que hay un nivel o apoyo experimental fuerte, es decir, un nivel A, o si queréis un sólido apoyo experimental a las intervenciones psicológicas. La TCC, el apoyo al empleo, intervención familiar, el asertivo comunitario, etc, 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 ¿no? Bueno, si queréis leer sobre esto, os recomiendo leer este paper que acabamos de publicar, los 80 autores en tratamientos empíricamente apoyados, y un poco lo que viene a decir aquí, que es un poco como quiero acabar esta introducción, es que el tratamiento psicológico funciona.
seguro que muchos autores os darán para leer. Yo os diría que leeríais este documento de Comprender la psicosis de la Sociedad Británica de Psicología. Como no puedo hablar de todo, os recomendaría leer también este manual de evaluación del trastorno del espectro psicótico, que no es porque yo lo coordine, sino porque lo firman 60 o 70 autores, es decir, no es mío, es de un conjunto de profesionales de la psicología. Recientemente hemos sacado manuales para abordar el campo de la psicosis, pero también otros como el bipolar, la conducta suicida, etcétera, tanto en adultos como en infancia y adolescencia. Y vuelvo a repetir, es un manual, digamos, colectivo, donde me ha tocado a mí coordinar, pero que lo representan muchos autores. También Juan Antonio y sus colegas van a publicar, o se va a publicar dentro de poco, un manual que es un poco de lo que se va a hablar hoy aquí, que es de terapia, aceptación y compromiso en psicosis, y luego un compendio del que estamos muy orgullosos que abre una línea de actuación muy importante, que es un manual sobre tratamientos psicológicos para la psicosis, ¿no? Bueno, ya entrando en cuestión, una vez comentado algunas cuestiones que me preocupaban y que lo que trataba era al menos de haceros reflexionar. Si a alguno de vosotros os he hecho reflexionar o pensar, pues ya estaría encantado de... O sea, mi presentación hoy ya estaría hecha. Si a alguno le he hecho reflexionar o repensar o resituar su concepto de psicosis, ya he hecho mucho. Con que a uno de los 224 que estén conectados le haya hecho repensar o resituar o reflexionar, ya me daría con un canto en los dientes. Para mí ya esta presentación ya hubiese cumplido su fin. Aún así, voy a seguir incitando o inquietando vuestros razonamientos, ¿no? Desde el punto de vista de que no pasa nada por resituar el campo de la psicosis en la P de persona. Y hacerlo sin tapujos. Fijaros que yo no me pongo rojo ni colorado. Entiendo los diferentes modelos que os podéis someter o podéis trabajar, que puede haber influencias indirectas y directas, pero bueno, la psicosis sabéis que es un problema psicológico, bueno, pues que básicamente se le conoce como un problema que aborda, digamos, toda la psicopatología básica. La psicosis siempre ha llamado la atención no solo de la ciencia, sino del arte, de la poesía, del cine, porque es una enfermedad, entre comillas, esto de enfermedad, ya sabéis que no, la palabra no es correcta, en este caso, bueno, pues que digamos que podría estar alterada cualquier función psicológica básica, ¿no? Y se caracteriza por esa distorsión de la realidad, ¿no? Sabéis que cuando hablamos de psicopatología, eso de obligada referencia, citar aquí los manuales de psicopatología o de, si queréis, de clasificación taxonómica al uso, que serían el DSM y el CIE. En mi caso, abogo más por el CIE porque el CIE promueve un modelo, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, que sabéis que es la organización en la que todos los Estados miembros, en este caso España, por ejemplo, firma. Es una organización que no tiene ánimo de lucro, que el manual está libre en Internet en diferentes idiomas y un largo etcétera, ¿no? Cuando, de forma gráfica, cuando hablamos de la psicosis, tenemos que hablar de que la psicosis, si la tuviera que definir de alguna forma, que no es fácil, es algo muy complejo, pues podríamos hablar de que es un trastorno heterogéneo, cuya causa no es conocida y que, digamos, se agrupa en diferentes dimensiones psicopatológicas, ¿no? Esto lo iré perfilando, ¿no? Y lo iré matizando, esto que estoy diciendo, pero de entrada, para la gente no experta, como trastorno mental grave, la psicosis aglutina un conjunto de dimensiones psicopatológicas. Estoy hablando de dimensiones, por lo tanto se establece que hay un continuo. Esto habla del modelo de continuidad del fenotipo psicótico, digamos que iría desde la población general hasta la frontera clínica. De hecho, un porcentaje muy importante, en torno al 8% o 10% de la población general, ha experimentado alguna vez en su vida una experiencia psicótica. Que esto también tiene sus derivadas en el tratamiento a la hora de desestigmatizar, el fenómeno psicótico, ¿no? En las primeras fases de tratamiento. Estaríamos hablando de una dimensión psicosis, que sería lo que se denomina la dimensión positiva, alucinaciones y delirios. Estaríamos hablando de una dimensión psicopatológica negativa, que ahí estaría la bulia, la anedonia, la apatía, el aplanamiento afectivo. Estaríamos hablando de una dimensión afectiva,
donde estaría sobre todo la depresión y la manía, y estaríamos dando la dimensión cognitiva, que aquí entraría pues, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la neurocognición y con las alteraciones del pensamiento, ¿no? Podría haber otra dimensión ahí que sería la motórica, y entonces, en función de la combinación de estas dimensiones, surgen diferentes entidades psicopatológicas, ¿no? Este modelo es sumamente interesante, que lo recoge el DSM, pero no porque sea idea del DSM, esto me lo voy a pasar con vuestro permiso, sino porque lo que hay de fondo es que estaríamos hablando de dimensiones psicopatológicas, aspecto que eso lleva a la deconstrucción del síntoma psicótico, no como un síndrome, sino que podríamos abordar diferentes síntomas, dimensiones de forma aislada, por ejemplo, solo alucinaciones o delirios, solo depresión, solo manía, etcétera, y no verlo como síndrome, es decir, traería consigo otra vez la vuelta al síntoma, al síndrome, al análisis y la intervención de ese comportamiento, y también la idea de que en función de esas interacciones que se establecen entre las diferentes dimensiones psicopatológicas se podrían dibujar diferentes trastornos. Pues si hay un componente más afectivo, estaríamos dentro del esquizoafectivo, o igual una depresión psicótica. Si estaríamos hablando más del componente positivo, como alucinaciones y delirios, pues estaríamos dentro de otro trastorno. Si hubiera un componente más negativo, pues estaríamos hablando igual del síndrome deficitario y un largo etcétera, ¿no? Esto es muy interesante por muchos motivos, básicamente por la deconstrucción y porque pone el acento en el síntoma, en la dimensión, y eso trae aspectos a la hora de la evaluación, análisis funcional del caso, y a la hora de la intervención por intervenir específicamente en el síntoma, en el signo, y no. Bueno, también tenéis que saber que hay una arquitectura del fenotipo psicótico. Esto quiere decir que dentro de ese modelo dimensional habría niveles. Obviamente en el polo inferior estaría la salud, el bienestar, ¿no? Ausencia de sufrimiento, etcétera. Y en el polo superior estaría la psicosis, como ente más representativa de la psicosis, la esquizofrenia, aunque no necesariamente. La esquizofrenia sería, digamos, dentro de este continuo, el polo más grave, pero habría otros, ¿no? Habría los síntomas psicóticos, habría el trastorno psicótico breve, el inducido por sustancias y un largo etcétera, ¿no? Cuidado con esto, porque a veces el estudio de la psicosis se focaliza en la esquizofrenia, pero si solo nos focalizamos en la esquizofrenia estamos viendo solo una parte del puzzle y no todo en su conjunto, ¿no? De hecho, podemos aprender mucho también no solo de la esquizofrenia, sino de los síntomas psicóticos atenuados. Podemos aprender mucho de otras psicopatologías asociadas a. Esto lo iré desarrollando. Vais a ver que en la medida de lo posible el desarrollo que estoy haciendo va creciendo en complejidad, pero habría personas que tienen síntomas psicóticos, experiencias psicotiformes, se les denomina así, porque no llevan asociadas malestar. Habría otras que experiencias en un nivel de grado superior que ya lleva asociado cierto malestar, ¿no? Otras, subiendo el nivel, que ya serían experiencias psicóticas con malestar, búsqueda de ayuda o tratamiento y un pequeño deterioro funcional, ¿no? Y a veces con comorbilidad. Sobre todo, siempre va acompañado de esa sintomatología afectiva, que en las etapas iniciales es difusa y se va materializando más en ansiedad y depresión, etcétera, ¿no? De la mano de otras posibles problemáticas, ¿no? Consumo de sustancias, experiencias traumáticas, etcétera, ¿no? Luego ya saltaríamos a un primer episodio psicótico, y si eso continúa en el tiempo pasaríamos a la esquizofrenia, ¿no? Obviamente, en cada uno de estos niveles la explicación puede ser diferente. El nivel 1, pues estaríamos dentro de una especie de entre comillas, no me gusta esta palabra de normalidad, ¿no? Pero para que nos podamos entender todos. Y, bueno, pues serían experiencias que se resuelven en el tiempo y que pueden estar asociadas al propio desarrollo evolutivo, como por ejemplo la adolescencia, ¿no? Otras que ya podrían ser vistas como como un ruido, un falso positivo, por ejemplo, en sujetos que se les denomina de alto riesgo a la psicosis, pero que luego no desarrollan psicosis. Y luego ya, cuando estamos en un nivel superior, donde ya esa experiencia psicótica implica una alteración más grave del yo, de la ipsidad, de los pensamientos, de la experiencia, etcétera. Este modelo es muy interesante. Aquí os pongo algo a nivel de broma, ¿no? Pero si alguna vez habéis alucinado y no os causa malestar, pues disfrutar de ello, ¿no? Dentro de ese continuo, tenéis que saber que el gradiente psicótico evoluciona desde la población general hasta digamos, cuadros intermedios, hasta, digamos, los síntomas psicóticos. Me gustaría que quedara claro esta idea de continuidad, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el trastorno psicótico, digamos, que responde a esa diversidad inherente
humana, ¿no? Y más que, digamos, ver como algo categórico de sí o no, habría que verlo como un gradiente, ¿no? Y este gradiente se explica a múltiples niveles, ¿no? Hay un gradiente que va desde la población general hasta digamos, las personas con trastorno psicótico, pero también tenéis que saber que esa continuidad está dentro del campo de la psicopatología. Seguro que muchos clínicos pues, podéis ver cómo oscila dentro del espectro psicótico de un trastorno a otro, del psicótico breve obviamente a la esquizofrenia, pero también tenéis que saber que a veces esa digamos, psicopatología del trastorno psicótico evoluciona entre trastornos, pues por ejemplo de un TOC con unas creencias muy arraigadas que podría evolucionar hacia un cuadro psicótico o desde una depresión, es decir, que son vasos comunicantes que pueden ir oscilando de uno a otro. Esto es importante respecto a la idea de categórico, ¿no? ¿Cómo se pondría esto a modo de ejemplo? Pues aquí tenéis el modelo de continuidad para que veáis cómo se podría aplicar a dos casos, ¿no? Pues por ejemplo, al caso de las anomalías perceptivas, ¿no? Que esto es un trabajo de un grupo muy bueno, pero bueno, pues estaríamos desde un punto de vista de que podríamos considerar que las voces, pues reconocemos que digamos que están bueno, pues que las voces suenan fuera de mi cabeza, pero dudo de si son mis propios pensamientos. En un nivel superior suenan fuera de mi cabeza, pero no sé si son mis propios pensamientos. ¿Son mis propios pensamientos o no? Seguramente no son mis propios pensamientos. Esto es para que veáis un ejemplo de ese modelo de continuidad. Un aspecto muy importante que tenemos que considerar es la intervención y la detección y intervención temprana en psicosis. ¿Por qué? Porque un conjunto muy importante de trastornos psicóticos tiene un desarrollo temporal. Aproximadamente la psicosis, en la mayoría de los casos, tiene un desarrollo, cursa con un desarrollo previo que se suele conocer como pródromos o estados mentales de alto riesgo. No voy a poder entrar aquí con la suficiente precisión, y que suele ser de 2 a 5 años. Es decir, que una persona acaba desarrollando un brote psicótico tiene una historia previa de entre 2 a 5 años de evolución. Entonces, esto abre la puerta a la idea de la prevención, de la intervención temprana. Y la primera opción de intervención temprana es de intervención psicológica. Obviamente, ¿qué subyace la idea de intervención psicológica temprana, ¿no? Que puede ser antes de que se dé el cuadro psicótico o en las primeras fases del cuadro psicótico. Cuando hablo de intervención temprana, pensar que puede ser en los estados prodrómicos o estados mentales de alto riesgo, pero también puede ser en la propia, en las primeras etapas del cuadro psicótico. Eso obviamente lo que reduce es la probabilidad de recurrencia, mejora la funcionalidad y un largo etcétera, ¿no? El pronóstico, y básicamente de lo que trata los modelos de prevención. ¿Por qué pongo aquí los modelos de prevención? Porque el campo de la psicosis está evolucionando desde un punto de vista de modelos basados en la curación paternalistas, hacia modelos más basados en un estudio colaborativo fijado en la persona y prevencionistas. Esta es un poco la idea. Y ese modelo de prevención en salud mental de la psicosis se está, digamos, desarrollando en otros campos. Esto es muy importante, ese modelo de prevención. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se trata es de intentar bloquear ese efecto deleterio que puede ir provocando el trastorno a medida que se va haciendo más crónico, ¿no? Digamos, sería como metafóricamente parar el efecto dominó, ¿no? ¿Qué fundamentos hay en eso? ¿Qué ocurre en esos estados iniciales prodrómicos? Pues estas cuestiones, cambios en el rendimiento escolar, cambios afectivos, cambios cognitivos, cambios en la percepción del yo y sobre todo cambios a nivel psicofisiológico, ¿no? Esto, nil nove sub sole, nada nuevo bajo el mismo sol. Esto ya lo decía Kraepelin hace un siglo. Él ya decía que hemos observado a nuestros pacientes peculiaridades psíquicas ya desde la infancia. En torno al 50-60% ya tenían. Esto es un poco la idea del pródromos, ¿no? Bueno, evolucionando hacia qué es la psicosis o cuáles son las causas, pues obviamente cuando intentamos ver cuál es la causa de la psicosis hay muchas modelos, ¿no? Aquí implícitamente o explícitamente todos manejáis un modelo de lo que puede ser el trastorno mental o la psicosis, ¿no? Y ya me atrevo a deciros que todos tenéis parte de verdad y parte de mentira en ese razonamiento, ¿no? Porque la realidad depende del prisma con el que se dibuja, Creo que era Ramón de Campoamor que decía que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo depende del color de cristal con el que se mira. Entonces, claro, pues cuando hablamos de psicosis hay muchos modelos de fondo, ¿no? Que si ya pongo el prisma más bien de Dalí o de Picasso, ¿no? Hay millones de modelos. Me atrevería a decir que el campo de la psicosis
en términos de modelos y en términos de datos, es en sí mismo esquizofrénico. Hay tanta amalgama de datos y de modelos que me atrevería a decir que el propio estudio de la psicosis es psicótico, con este juego de palabras, no en términos peyorativos. Hay muchos modelos, está el de vulnerabilidad estrés, está el de neurodesarrollo, integradores, fenomenología, etcétera, ¿no? Mucha gente todavía sigue manejando el modelo de vulnerabilidad estrés, pero permitirme que yo lo explique con una metáfora muy sencilla. Estaría el modelo Onion, El modelo Onion o cebolla es aquel modelo que, para explicar un trastorno mental o la psicosis, empezamos a buscar si hay una causa y nunca la encontramos porque no hay un núcleo. También está el modelo tipo melocotón, que es un poco el que podríamos tener todos en la cabeza, que es que siempre creemos que hay una causa suficiente y necesaria que puede explicar el trastorno, ¿no? Y en el campo de la psicosis y en cualquier otro trastorno mental o problema psicológico esto no se ha encontrado. ¿Por qué? Porque la conducta humana se ajusta mal a lo unilateral, es multicausal. Siempre hay que entender, buscar múltiples causas, ¿no? Aunque nos gustaría que hubiera una causa única y suficiente, eso no puede ser. Por lo tanto, nos deberíamos mover más hacia un modelo tutti frutti, un modelo donde hay que considerar diferentes factores, diferentes ingredientes que vienen de diferentes o de múltiples niveles de análisis, ¿no? Esto, bueno, pues ya lo comenté antes con este estudio de revisión, donde dice que, pues fijaros, que los factores de riesgo que están, digamos, que tienen un mayor nivel de evidencia, podría tener este metaanálisis, bueno, pues donde dice que, fijaros, los principales factores de riesgo es uso de cannabis, eventos estresantes durante la infancia, complicaciones obstétricas. Fijaros que de todo lo que estoy diciendo, ninguno es biológico, todos son psicológicos o, si queréis, culturales. Uso de cannabis, experiencias traumáticas, complicaciones obstétricas. Aquí tenéis el modelo de vulnerabilidad. Aquí tenéis un modelo que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque contempla la perspectiva del desarrollo que es inherente a la conducta humana, que es que la persona va interviniendo diferentes impactos en el tiempo. Y me atrevería a corregir este modelo llamándolo persistencia y discapacidad o persistencia capacidad, por quitar el dis. ¿Por qué? Porque se supone que en todo proceso psicológico o psicopatológico, en cualquier momento del desarrollo puede haber una intervención que efectivamente sea preventiva, ¿no? Este modelo es una evolución del modelo de vulnerabilidad y estrés, que no puedo entrar aquí a la idea de vulnerabilidad y estrés, pero que es un modelo que la gente sigue manejando y que hay que superarlo. Estuvo bien y es un modelo muy simplón, heurístico que sirve, pero hay modelos mucho más sofisticados, digamos, que habría que contemplar, ¿no? Está el modelo de la psicosis como trastorno del yo o de la laicidad, que considera que la psicosis es un trastorno del yo mínimo, y aquí os recomiendo leer los trabajos de Marino, de Pérez Álvarez, para que los conozcáis, que tiene manuales impresionantes. Uno reciente que os recomiendo leer a todos es Ciencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría, o, bueno, pues el mito del cerebro creador, etc., 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 ¿no? Entonces, habla o pone el acento en el yo, en el yo y las alteraciones del yo como base o fundamento de ese trastorno psicótico, ¿no? En la base, en el fundamento, estarían, pues, sobre todo la hiperreflexividad y el sentido disminuido del yo, ¿no? Bueno, del yo, del sí mismo. Entonces, que sepáis que hay modelos que son radicalmente psicológicos, ¿no? Aquí habría que añadir una perspectiva contextual y habría que añadir esa perspectiva biográfica que es inherente también a la conducta humana, ¿no? A mí me gusta mucho un modelo que se llama el modelo de redes o el modelo de los sistemas dinámicos complejos, que vais a ver que lo voy a ir matizando ahora. ¿Por qué? Porque los modelos con los que manejamos actualmente son modelos que se fundamentan en el constructo, ¿no? ¿Qué es ¿Por qué tengo psicosis? Porque tengo alucinaciones. ¿Por qué tengo alucinaciones? Porque tengo psicosis. Eso es un razonamiento tautológico que lleva a la cosificación y a la idea implícita de que la psicosis existe como un constructo, como un ente natural. Aquí estaríamos ya en cuestiones epistemológicas que no voy a entrar, pero es uno de los problemas de los manuales diagnósticos al uso, y se cree que estamos en una fase de la crisis del diagnóstico psiquiátrico. Entonces hay que superar este modelo y buscar otros. ¿Cuál es el asunto aquí? Que es difícil encontrar otros modelos. No es fácil. Desde mi punto de vista, considero que visto en el tiempo, desde esa perspectiva temporal digamos, sabéis que la conducta humana siempre está inmersa en dos ejes, ¿no? El eje espacio y en el eje temporal. Y esto no se puede obviar. En el eje espacio estaría siempre rodeada de ese contexto sociocultural, y en el eje temporal siempre está es dinámica, siempre está en desarrollo, ¿no? Entonces, si lo entendemos desde esa perspectiva dinámica contextual,
y biográfica, pues veríamos que hay síntomas que van evolucionando en el tiempo, ¿no? Imaginaros, yo hoy dormí mal porque mis hijas andan con un catarro, duermo mal, eso hace que tenga sueño, al tener sueño o insomnio pues ando más suspicaz, eso en el paso del tiempo hace que esté más irritable, etc, 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 ¿no? Digamos que eso es importante. Eso, visto desde un modelo de redes, sería algo tal que así, ¿no? Y, bueno, pues digamos que van la interacción entre los diferentes síntomas. El trastorno mental no estaría en un supuesto constructo, el trastorno mental estaría en la red, estaría en la interacción que se establece entre los diferentes síntomas y que no se establece entre los diferentes síntomas. Eso sería el trastorno, las interacciones o los patrones de relaciones que se establecen o no entre los diferentes síntomas o signos o variables de la red. Este modelo que tenéis aquí, os recomiendo que os guardéis esa página web que está en la parte inferior, porque yo lo utilizo para, por ejemplo, trabajar con los pacientes, para explicarles la funcionalidad del síntoma. Es decir, que esto podría verse también como análisis funcional, desde un punto de vista, ¿no? Pero voy un poco a que el trastorno mental no estaría en un supuesto variable latente que explica la emergencia de los síntomas, sino que estaría en la interacción entre los síntomas. Y esto es un modelo radicalmente psicológico, porque pone el acento en el signo y en el síntoma, ¿no? Si me preguntáis para mí qué es a día de hoy un trastorno mental, sería esto que os voy a dibujar aquí. Esto es un modelo de redes dinámico, que es en lo que estamos trabajando nosotros. Esto que tenéis aquí, estos son los síntomas. Esto, por ejemplo, es mental unrest, que es como cansancio, desgaste mental. Esto es afecto positivo, esta PA, pues perdonad que no me va bien el ratón. Alegría, alegría, felicidad, etcétera. NA es afecto negativo, pues ya sabéis un poco, tristeza, etcétera. W es worry, preocupación, S suspicacia, paranoia. Imaginaros que yo os evalúo múltiples veces al día durante un mes. A las 12 os pregunto cómo estáis, si tenéis alucinaciones, si tenéis delirios. A la 1 os vuelvo a preguntar, a las 2, a las 3, a las 4, y os pregunto eso durante múltiples veces a la semana. Eso se le llama evaluación ambulatoria, que luego, si me da tiempo, lo comentaré. Y cada vez que evalúo a la persona con múltiples preguntas, hago una red. Y entonces tendría en el día 1 muchas redes, tendría, imaginaros, pues 10 redes, y a lo largo del mes tendría, pues, multiplicar esas 10 redes dentro del intradía por los interdías. Entonces tendría un modelo dinámico, que es un poco en lo que estamos trabajando nosotros. Fijaros que esto rompe la idea de constructo, pone el acento en los síntomas, pone el acento en la importancia de evaluar a las personas en el contexto real, pone el acento en la interacción entre los síntomas, en las que se establece y las que no se establece, y pone el acento en la perspectiva ideográfica en la persona con su aspecto biográfico y sociocultural, y pone el acento en lo dinámico que no en lo estático. Esto soslaya muchos problemas de la psicología actual, que serían nuestros talones de Aquiles, ¿no? Sería basar la evaluación en lápiz y papel, sería basar la evaluación en momentos estáticos, etc, 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 ¿no? En la idea de introspección. Bueno, entonces esto es como se evaluaría, o para mí lo que sería la psicosis, ¿no? Los síntomas están relacionados con, esto se reconoce como nodo, y los síntomas tienen líneas que los conecta, que es la arista o el edge. Si es rojo, es relación negativa, es decir, a más uno menos otro, y si es verde, es relación positiva, es decir, a más uno más otro. Y esto se le llama loop. Esto que viene aquí es la retroalimentación, es decir, si yo estoy alegre, eso hace que esté más alegre, si estoy triste, eso hace que esté más triste, y el grosor de la línea indica el grado de relación. A más grosor, más relación. ¿Vale? Bueno, pues aquí no tengo tiempo a explicarlo, pero para mí esto sería lo que es un trastorno mental. Es una interacción de síntomas que evolucionan en el tiempo en función de la persona y de su contexto, y en función de esa interacción, digamos que puede desarrollar o no un trastorno, sea más grave, etc. No me da tiempo a explicarlo con la suficiente calma. Si alguien me pregunta dónde está el trastorno no está en ningún lado, está en la interacción en. Recordar, si queréis una frase para el Twitter, que todo tiene relación con todo, pero no del todo. Y eso es uno de los... Y bueno, esto hecho más complejo, pues tendríamos a la persona, que es un ser en el mundo, con siempre su biografía y su cultura, su conducta, que con sus diferentes ingredientes, y la biografía, los diferentes niveles de análisis, y que lo que caracteriza a esa alteración es una alteración del yo.
Entonces, este modelo intenta integrar un poco esa perspectiva de múltiples niveles en el paso del tiempo y que lo que al final poner el acento en donde, en la P de persona, en la P de psicología, y no en la P del p-value, si queréis que lo esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando se habla de los modelos gen por ambiente, eso es incorrecto. ¿Cómo es que gen por ambiente? Será gen por persona por ambiente. Y lo que tenemos que resituar y donde tenemos que poner el acento desde una perspectiva radical de raíces en la P de persona. Y eso trae consigo modelos radicalmente psicológicos, fenomenológicos, contextuales, donde, digamos, la dimensión contexto funciona y siempre de reojo, considerando otros niveles de análisis. Sabéis que los psicólogos, por hablar de mi profesión, o los profesionales de la salud mental, donde somos buenos y fuertes es en el análisis de la conducta humana. Mirando siempre de reojo a las tiranías que nos acechan, que es lo sociocultural y lo biológico. Pero hay que introducirlo en el ingrediente, ¿no? Para ir acabando este apartado, que creo que voy justo de tiempo, primero, es difícil definir lo que es psicosis. En el siglo XXI todavía tendríamos dificultades para definir de forma operativa lo que es la psicosis. A día de hoy no se ha encontrado por el momento una causa suficiente y necesaria. Y hay una gran cantidad de datos. Hay revistas solo específicas de psicosis, manuales de 1000 páginas solo de psicosis. Es decir, que desde mi punto de vista es difícil aglutinar toda esa cantidad de información, ¿no? Por otro lado, es muy importante que recordéis que hay que comprender el significado de las experiencias psicóticas desde la persona. Esas vivencias subjetivas en función de su historia biográfica y de su contexto sociocultural. Y eso no se puede evitar. En los manuales diagnósticos, ¿dónde está la historia biográfica? En los manuales diagnósticos, ¿dónde está la persona? Ahí. O incluso en los manuales que estudiamos, siempre se dibujan cerebros, habrá que dibujar personas, más que nada para poner encima de la mesa, pues eso, la importancia de resituar a la persona. Y todo esto me lleva a pensar que tal vez más que causas, habría que hablar de razones, las razones por las cuales una persona tiene una experiencia psicótica, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que vierais las experiencias psicóticas como formas de responder a los problemas de la vida, a las vicisitudes de la vida. Y tal vez, podéis pensar sobre esto, habría que poner más cabeza y menos cerebro. No es una sentencia mía esta, sino de Marino, y tal vez podríamos llegar a pensar que nadie se vuelve loco sin una razón. Perdonad por la palabra loco, sé que está cargada de connotación negativa. Nadie se vuelve psicótico sin una razón. Igual que nadie se suicida sin una razón, ¿entendéis? Y aquí me gustaría que recordarais esta metáfora que solemos utilizar mucho del pez enganchado al anzuelo. Normalmente la digo, la explico, pero quiero que quede aquí visualmente, por si hacéis una captura de pantalla o hacéis una foto, quiero que quede aquí dicho y escrito, tan claro como lo dijo ya Karl Menninger hace ya unos años, creo que hace 50 o 60 años, comentó pues que para entender esa forma de responder inusual de las personas, el ejemplo de un pez enganchado al anzuelo, ¿no? Que sus giros pueden parecer extraños para los otros peces que no comprenden las circunstancias, pero su chapoteo no es su sufrimiento, es su esfuerzo para liberarse de su sufrimiento. Bueno, pues espero que esta frase os haga pensar, ¿no? Me queda muy poco tiempo, ya estoy en el fuera del timing, pero voy 5 minutos, Miguel, y acabo y dejamos un tiempo para las preguntas, pero me da poco tiempo para hablar de la evaluación, pero bueno, como creo que puede quedar aquí grabado esto, lo voy a ir pasando porque creo que queda grabado para que veáis pues, que el campo de la evaluación de la psicosis es un tema también arduo y complejo. Hay que evaluar múltiples niveles, múltiples informantes, etcétera, ¿no? Ha evolucionado también recientemente mucho. Bueno, hay muchos factores asociados, el trauma, el consumo de sustancias, el entorno familiar, la conducta suicida, bueno, porque hay mucha comorbilidad asociada. En esos manuales que os hemos comentado, pues, y incluso en el manual de terapia, aceptación y compromiso de Juan hay un capítulo específico de evaluación. Intentamos ir más allá de la evaluación clásica basada en la PANSS, en la SANS, etcétera, que obviamente sigue siendo el gold estándar, pero intentamos ir a otras formas de evaluación al hilo de lo que he ido comentando yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí os pongo el campo de los síntomas negativos ha evolucionado mucho, el campo de la metacognición y de la social cognition ha aumentado también mucho. Aquí nosotros, nuestro grupo de investigación de la mano de Félix Inchausti, que es el presidente de AMPIR,
estamos trabajando en estos modelos de metacognición y estamos incluso haciendo tratamientos en esta línea. Tenemos publicado un paper en el Schizophrenia Bulletin sobre una intervención en RCT bajo estos modelos de metacognición y habilidades sociales. Bueno, sin más, que no puedo hablar de esto, pero que sepáis que estos modelos de metacognición son interesantes. También de la mano de los modelos del yo, pues estaría entrevistas sumamente interesantes como estas de Parnas y Sass respecto al examen de las anomalías subjetivas, que son entrevistas muy interesantes porque recuperan esa perspectiva fenomenológica y porque van más allá de lo quanti. Intentan recoger esa perspectiva quali y al menos mezclar lo quanti y lo quali, ¿no? Lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Hay una serie de indicadores que no puedo hablar aquí, y un campo en el que estamos trabajando, que solo lo quiero comentar brevemente, que es evaluar a las personas en su contexto real, ¿no? Esto se le llama evaluación ambulatoria y lo vamos a empezar a aplicar tal vez de la mano de un psicólogo clínico que trabaja en Sevilla, de Gabriel, en intervención ambulatoria. Es decir, no solo evaluar fuera de la clínica, en el contexto real, que es donde acontece la conducta, desde un punto de vista biográfico, etcétera, sino también intervenir en el contexto real más allá de la consulta, ¿no? A eso se le conoce como evaluación e intervención ambulatoria, ¿no? Y cambia un poco el paradigma. No estoy diciendo que estas metodologías cambien o vengan a suplantar digamos, la evaluación clásica, sino que vienen a ser un complemento, y tiene también, obviamente, su lado oscuro. Darth Vader también está ahí. Yo no le voy a poder utilizar esta metodología a alguien que esté una experiencia alucinatoria o un episodio, si queréis, un delirio relacionado con las tecnologías de la información, ¿entendéis, no? Pero básicamente lo que viene aquí un poco a poner encima de la mesa es que la evaluación en trastorno mental grave sigue fundamentándose en la psicopatología descriptiva, sigue fundamentándose en la entrevista y lápiz y papel, aunque digamos esté la magnetoencefalografía, la resonancia magnética funcional, a día de hoy la psicopatología, la evaluación sigue fundamentándose en la psicopatología descriptiva. Nadie todavía hace un diagnóstico en función de una magnetoencefalografía. Y bueno, esto del fenotipado digital, estamos trabajando mucho en ello, estamos desarrollando una página web y una app que queremos que sea libre para utilizar a nivel mundial, que lo que va a permitir es evaluar a las personas en su contexto real. Aquí os pongo ejemplos reales de esta evaluación ambulatoria, ¿no? Pues se le va preguntando a la persona varias veces al día, durante una semana, durante un mes, cómo se va encontrando. Eso se registra en una plataforma y permite ir monitorizando día a día en el contexto real de las personas lo que va aconteciendo, ¿no? Eso mejora la validez ecológica, mejora el sesgo de respuesta, aumenta la fiabilidad porque son metodologías intensivas. Esto daría para hablar otro máster entero, pero bueno, entonces es una evaluación más ideográfica, más de precisión. En vez de evaluar en el tiempo 1 y el tiempo 2 y pasa un año, pues sería evaluar, digamos, poner la lupa en el centro de lo que pasa en el día a día, ¿no? Esto va más allá de lo quanti, porque se podría recoger información cualitativa, pues qué te han dicho las alucinaciones o qué te comentan las alucinaciones o qué, lo que fuera, bueno, y también pues puede ir más allá de lo cual y lo cuanti, que sería de, pues por ejemplo, esta es una pregunta de social cognition, que es una pregunta de reconocimiento emocional, que es el R40, pues bueno, y puede ir mucho más allá de la evaluación, que es la intervención. Así que queda un gran camino por recorrer. Me preguntáis cuál sería la tendencia. Pues estáis hoy atendiendo a un cambio de tendencia, que es esta jornada que estamos aquí conectados casi 300 personas. Eso ya es un cambio de tendencia. He ido un poco pergeñando y barruntando algunas cuestiones de fondo y un poco lo que a mí me gustaría, como 2 o 3 reflexiones finales, y ya voy acabando para que quede algún tiempo para las preguntas, es que cuidado a dónde miramos. No vayamos a hacer como aquel que solo buscaba las llaves debajo de la lámpara donde había luz. Y cuidado con dónde buscamos en el campo de la psicosis, y esto lo podéis ampliar a todo el campo de la psicología o, si queréis, de la psicopatología. ¿Por qué? Porque si veis esta foto y hacéis un análisis visual, vais a pensar que los camellos son lo que está dibujado en negro, ¿no? Esto de aquí. Pero en realidad eso es la sombra, porque el camello, digamos que es justo esto. En el campo de la psicosis yo tengo a veces esta sensación, ¿no? Que estamos buscando en la sombra y no estamos buscando donde realmente hay que buscar, ¿no? Y sin más, pongo mucho esta imagen, pero me encanta. Es una imagen que le robé de forma prestada, a Barack Obama, que es los primeros pasos del primer camino, huellas que dejó el Robert, el coche, el Robert, en su paso por Marte.
y yo creo que en el campo de la psicosis y de la salud mental estamos aconteciendo a esto, ¿no? Estamos aconteciendo a nuevos caminos que se están abriendo que hace tiempo eran inimaginables. Era inimaginable pensar que la intervención psicológica en el campo de la psicosis podría ser la primera opción de tratamiento. Era inimaginable pensar que igual 600 personas se podrían reunir en torno a un abordaje psicológico de la psicosis, que pudiera haber másters como el que se va a desarrollar desde Ítaca, específicos para el abordaje psicológico de la psicosis, y eso es un cambio de tendencia del que estoy orgulloso de intentar participar, y os animo a todos desde aquí a abrir nuevos caminos, inimaginables por otros, no solo en el campo de la psicosis, sino en el campo de la psicología, porque estoy completamente seguro que eso va a ayudar a las personas y a sus familias y sobre todo a nuestra profesión. Así que sin más, dejo ahí mi correo, eduardo.fonseca@mirrioja.es, si no a través de Miguel o Juan podéis contactar con ellos, y estoy hoy y hasta que me jubile a vuestra entera disposición para ayudar en todo lo que pueda. Así que muchas gracias a todos por vuestro tiempo, un placer estar aquí con vosotros un domingo por la mañana, y como he dicho, pues gracias a Miguel y a Juan desde Ítaca por la organización y por haberme considerado apto para estar aquí con vosotros, y espero que esta hora que hemos compartido haya servido para reflexionar y para pensar, y os haya servido y os sirva pues para vuestra práctica profesional. Así que, sin más, Muchísimas gracias, Edu. Bebe un poco de agua, sí, ¿eh? Porque lleva creo un poco, que lleva un poco rápido, es mi pasión, como además todo. es un comentario de mucha gente apasionante. Bueno, yo te voy a hacer un par de preguntas. Voy a respetar el orden cronológico de las preguntas porque no soy quien para seleccionar cuáles son mejores, peores o más pertinentes. Muy Así que si bien, te parece y tienes esos 5 minutitos de más que nos venga, quedan hasta dale, escuchar a Adolfo. que La no sean muy primera difíciles, es... ¿eh? No, no, son... Bueno, yo, fíjate, creo que la primera es muy difícil. Nos pregunta Elena, ¿la contención mecánica se sigue haciendo en España de manera regular? ¿Cómo nos planteamos como profesionales acabar con ese, entre otros abusos en salud mental, en las alas de salud mental? Pues es muy buena pregunta. A mí me gusta mucho la idea, y es una cosa en la que gastamos mucho tiempo, de la formación, de la información, de la sensibilización y de la concienciación. Y esto es el meollo de la cuestión, y esto es una cosa colaborativa, es una cuestión de todos, ¿no? Entiendo que hay una trayectoria histórica, pero digamos que esa trayectoria histórica se corrige siempre a través de los datos, de la evidencia empírica, ¿no? Y entonces creo que la profesión, la psicología como gremio, tiene un papel muy importante de formar a la sociedad en general, pero también de formar a los gestores sociosanitarios, ¿no? Y con datos y con evidencias, mostrar que en algunos casos, o en la mayoría de ellos, las contenciones mecánicas no es la mejor opción, ¿no? Esto, claro, es un paradigma que hay que romper, y la única forma que se me ocurre de romper eso es a través de grupos colaborativos, de consorcios, de manuales rigurosos, de jornadas como esta. Es decir, que para mí es muy importante gastar mucho tiempo en la formación, la información y la concienciación, ¿no? Y sobre todo intentar trabajar a múltiple nivel, ¿no? No solo desde un punto de vista científico de cara a las familias y a los consultantes, sino también trabajar a un nivel de un plano de gestión sociosanitaria, un plano político. Ya no me quiero meter en política, ¿no? Pero creo que los psicólogos o los profesionales de la salud mental no debemos obviar esto, ¿eh? No debemos obviar que no recuerdo que haya habido un psicólogo o un psiquiatra, si queréis, que se haya metido en el plano sociopolítico, etcétera, ¿no? Entonces, eso también ayuda, es decir, que habría que tomar diferentes medidas que todas pasan por la formación, por la información, por la sensibilización y por la concienciación. Este es un ejemplo. Estas jornadas, yo no recuerdo que haya habido jornadas de este tipo con 600 personas, no recuerdo que haya manuales específicos de psicosis firmado por psicólogos, no recuerdo, es decir, que estamos en un cambio de paradigma que va a llevar su tiempo, pero lo que hoy para unos es considerado como algo raro, en el paso del tiempo será considerado como algo, entre comillas, normal. Y eso es la evolución un poco de la psicología y si me apuras, de la humanidad, ¿no? Bueno, tú que ya has dado clase en muchos másteres y expertos y todo eso, ya sabes, una de las peticiones es las diapos. Yo las dejo ahí, quien me las mande las haré llegar a los alumnos y cada uno. Nos piden que yo creo que es más fácil que se dirijan a lo mejor a tu correo o al nuestro, investigaciones fiables y válidas acerca de la relación entre TOC y psicosis, ¿vale?
Entonces te lo dejo ahí por si tú no las quieres Sí, facilitar. bueno, este es un tema interesante. De hecho, no lo comenté, pero y clásicamente hay un modelo muy interesante que es el continuo TOC psicosis. ¿Eh? De hecho, uno de mis primeros estudios iba por ahí, ¿no? Sí, sí, dime, perdón que te interrumpí, Miguel. No, no te preocupes, si me quieres Sí. mandar algo sobre eso, yo lo hago llegar. Y luego, la siguiente pregunta que me da tiempo, que es de Franco Luján, creo que estaba en Argentina. En función del modelo de red de influencia donde interactúan los componentes mencionados, las intervenciones buscarían alterar la forma en que Ah, interactúan esos componentes. correcto, muy buena pregunta. Tenemos Sí, unos sí. asistentes y hay No, muchas no, más no, muy preguntas, buena ¿eh? pregunta. De hecho, ¿cómo se llamaba, perdona? Franco. Franco, muy buena pregunta. De hecho, justo antes de empezar, borré un par de diapositivas porque no me daba tiempo, de hecho no me dio, que donde ponía ejemplos de cómo se modifican esas redes. Entonces, claro, la intervención psicológica iría a modificar esa red. De hecho, autores muy potentes en psicoterapia se están moviendo hacia modelos de redes y intervención en redes. Entonces, la idea sería modificar la red, ¿no? Entonces, la forma de modificar la red puede ser a múltiples niveles, ¿no? Puede ser desde el campo externo, puede ser síntoma a síntoma, puede ser incluyendo nuevos aspectos como por ejemplo la autocompasión. Entonces, yo lo iba a poner, en nuestro último manual tenemos de tratamientos psicológicos, tenemos ya modelos de redes en intervención. Pero gente como Hoffman y tal ya lo meten en sus últimos artículos de modificación de redes, ¿no? Y a este os recomiendo leer en español, en redes tenemos algo escrito, pero también Denny Bursboom, que es, si ponéis análisis o teoría de las redes en el World Psychiatry, tiene un documento muy interesante de intervención en redes, ¿no? Y ya está aplicando, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, ayudé a aplicarlo al campo de las organizaciones, es decir, no solo pensar en psicopatología, sino en otros campos, ¿no? Y ya os digo que los grandes popes en el campo de la psicoterapia ya lo están introduciendo, ¿no? Esa modificación de redes que puede ser hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Modificando la relación entre un síntoma y otro, modificando, pues, por ejemplo, si tuvo una experiencia traumática de consumo de cannabis, a través de un campo, de que se lo llame campo externo en esto de los sistemas dinámicos complejos, o incluyendo nuevas variables. Entonces, recuerdo la que estuvimos haciendo es, por ejemplo, incluyendo a través de la terapia, pues la autocompasión o lo que fuera, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante que todavía es muy nuevo, pero bueno, es un aire fresco en primavera, que en el campo de la psicología a veces la gente critica pero no propone cosas, ¿eh? Y proponer cosas es difícil, y proponer cosas con sentido más. Entonces, pues yo creo que es importante criticar desde un punto de vista constructivo, pero también es muy importante proponer modelos, que a mí me gustan los modelos que son, claro, obviamente, radicalmente psicológicos, ¿no? Y el modelo de redes, los modelos de fenomenología, etcétera, pues digamos que vienen a responder a esto, ¿no? Muy bien, hay muchas más preguntas. Os pido que nos las mandéis al correo, ¿vale? Intentaremos hacer Voy algo a, con voy ello, a ¿no? estar Porque respondiendo años, ¿no? Pero bueno. la mayoría están respondidas en el manual de evaluación, por ejemplo, que Eduardo coordinó y que está en Editorial Pirámide y que es absolutamente aconsejable. Muchísimos agradecimientos, a la gente le ha encantado la exposición Gracias a y vosotros. dos cositas más. Adrián se nos ha perdido porque es de Orense y ahora con el tema de la señal que has puesto de tráfico no sabe cómo llegar a Orense. Y María ya ha publicado el Twitter y está teniendo mucha relevancia están empezando a compartirlo muchos compañeros, así que ya sepas que estás en Twitter esta mañana. Bueno, era de broma, ¿eh? Pero Pues ya lo han publicado, ya lo siento, ya sí, sí. Es soltar que una idea en el siglo XXI hay que dejar frases para el Twitter, ¿no? Para que... para la posteridad, para los 15 minutos de posteridad que dura el Sí. siglo XXI. Muchísimas gracias, Eduardo, de verdad, A ti, fantástico. Miguel. Es my Y, pleasure. y nada, Un que te placer, de vemos verdad. dentro de mes y medio, 2 meses en el experto en psicosis que tenemos con vos, contigo, con Adolfo, con Juan Antonio, con Gloria, con todo, que es fantástico. Y que el libro que comentaba Eduardo, que coordina Juan Antonio Díaz, aparece el día 8 de septiembre en Editorial Pirámide, así que es también otro manual irrenunciable. Correcto. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Para mí un placer. Fíjate que tengo esta cara de sonrisa, o sea, ¿qué más puedo pedir? Se han portado muy bien tus niñas, ¿eh? Hay que reforzarlas. Sí, sí, sí. Ya sabes que el psicólogo en casa del herrero cuchara de palo, o sea que hoy estuvieron contenidas. Cuéntame, la mía también se ha comportado. Bueno, pues un Muy bien. placer de verdad verte esta mañana. Muchísimas gracias y nos ha aportado Sí, Miguel, a muchísimo. ti.